en un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad. La palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. Voy a pedirles que abran por favor sus Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 19, y quiero leer con ustedes 3 versículos. Juan capítulo 19, versículo 28 al 30. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. La palabra que se traduce aquí en el original griego es tetelestai. Y esa palabra quiere decir consumado es. Eso significa algo que se pagó por completo. Significa algo que se ha logrado absolutamente todo. Llegó a ser, en otras palabras, completo o perfecto. Se han encontrado antiguos papiros por el pago de impuestos, y a lo largo de estos papiros había esa palabra que decía tetelestai. Y eso significaba o daba a entender que había sido pagado los impuestos por completo. En otras palabras, esta frase de Cristo, cuando Él dice que ya todo se había consumado, que ya todo había terminado, tiene que ver con la obra redentora de Cristo. El motivo por el cual Él dejó el cielo y vino a la tierra, todo se había cumplido. La razón de haber venido Él a este mundo cruento, perverso y malo, todo se había cumplido ya. La razón de ser, de hacer, de vivir y aún de morir ya estaba completa. En otras palabras, la obra redentora de Cristo nuestro Señor, el motivo por el cual Él vino, se cumplió en su totalidad. Y yo empezaré a desarrollar este sermón por lo que difícilmente se olvida. ¿Y qué es lo que difícilmente se olvida? El sufrimiento. Cada vez que alguien se encuentra en una situación difícil, de dolor, donde alguien ha sido herido, cada vez que alguien ha recibido un golpe en su vida, sea espiritual, sea psicológico, eso difícilmente lo olvidamos. Generalmente está guardado en lo recóndito de nuestros pensamientos. Solamente tiene que venir Cristo el Señor para que eso no es que suframos de amnesia, pero cuando lo recordamos sin hacernos daño, porque hemos aprendido a perdonar. C.S. Lewis dijo lo siguiente acerca del dolor y el sufrimiento. Él dijo: el dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos. Quiero empezar por el sufrimiento de Cristo, porque Él había pasado esas horas previas a la cruz, el dolor más inmenso que el hombre pueda pasar. Tanto así que Él sabía lo que venía, y horas antes Él había orado a su Padre diciéndole: Señor, si quieres de mí, pasa esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Dice el versículo número 28 al 30:
Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. ¡Qué paradoja! El dador de la vida, aquel que es el agua viva, que calma nuestra sed, estaba en una cruz, sediento. Y Él llegó a esa condición para que tú y yo jamás tuviésemos sed. Dice la Escritura que todo aquel que bebe del agua que es Cristo no volverá a tener sed jamás. Un autor desconocido dijo: el sufrimiento generalmente prepara a los grandes hombres para grandes obras. Y Cristo, después de este gran sufrimiento, la gran obra que Dios el Padre le tenía preparado es que le iba a dar un nombre que es sobre todos los nombres. Bajo aquel nombre se iba a doblar toda rodilla, y toda rodilla un día confesará que Cristo es el Señor. Cristo se encarnó, o fue encarnado. El Dios se encarnó en Jesús y vino a través de una mujer llamada María. Pero el propósito de la encarnación, cuando Cristo estaba en la cruz, también terminó. También terminó. Dice la Escritura en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 45: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando tú te pones a pensar cuál fue el propósito por el cual Dios se encarnó en Jesús, ¿qué se te viene a tu mente? ¿Qué es lo que pensamos acerca de Cristo? Yo diría que hay un triple propósito por el cual Él vino a la tierra. El primero fue servirnos. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se hizo siervo y fue humillado hasta lo último, muriendo en una cruz. El propósito principal de Cristo fue servirnos, pero también en segundo lugar fue salvarnos. Dice la Biblia, Marcos 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Él vino para servirnos. Por eso cuando tú y yo servimos a Cristo en una iglesia local, ¿sabe lo que es eso? Eso es un honor. El hombre debería sentirse honrado cuando tiene el privilegio de poder servir a Cristo en una iglesia local. En segundo lugar, Lucas 19:10, dice la Biblia: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A buscar y a salvar. Ya no solamente vino con el propósito de servirnos, vino también para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Salvarnos de la ira venidera, del juicio eterno que Dios el Padre tiene contra los pecadores que no han reconocido en Dios, en Cristo, su santidad, su gracia, su amor, su perdón. Él vino para salvarnos. Pero en tercer lugar, Él también vino para rescatarnos, para pagar un precio. Esa fue la razón por la cual Cristo se encarnó y se hizo hombre. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 4, versículo número 4: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley,
para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso el comprender que uno de los motivos por los cuales Cristo se encarnó fue rescatarnos para hacernos hijos de Dios, hijos de Él? Así que Dios el Padre tenía una misión para su Hijo. Pero ahí en la cruz, la misión del Padre también terminó. Dice la Escritura en el libro de Lucas, el capítulo 2, versículo 49. ¿Por qué me buscan? ¿No sabían que es necesario estar en los negocios de mi Padre? ¿O estar en la casa de mi Padre? ¿Qué era lo que hacía él ahí? Los asuntos que Dios el Padre le había encomendado. Él estaba ahí, en la casa de oración del pueblo. Estaba en los negocios de su Padre. Pero luego dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, o que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera fue tanto el amor de Dios el Padre, que no tuvo recelo, no lo pensó dos veces, sino que envió a su Hijo para que sea sacrificado por nosotros. Juan 6:38 dice la Escritura, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Cristo tenía en mente una misión que el Padre lo había enviado. Y Él estaba aquí en la tierra no para hacer lo que Él quería, sino lo que el Padre le había mandado. Él vino como un misionero a la tierra, a cumplir una misión. Y en Juan 17, versículos 4 y 5, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Lo que Satanás siempre quiso fue destruir y matar a Cristo Jesús. Pero estando en la cruz, ese poder de Satanás terminó. ¿Tú sabes por qué? Porque Cristo fue obediente hasta la muerte y hasta llegar a la cruz. Nunca se quejó, nunca blasfemó, nunca maldijo, todo lo contrario. Cuando le injuriaban y le crucificaban, Él oró por aquellos y por nosotros y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fue fiel y obediente. Satanás no lo pudo tentar, no lo pudo vencer, nunca cayó en pecado. Y Jesús derrotó a Satanás ahí en la cruz. Finalmente. Ahí lo venció. Por lo tanto, el poder del maligno, ahí se terminó. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Juan capítulo 12, versículo 31. El juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. Los ojos del mundo entero estaban puestos en aquel nazareno, en aquel judío que decía ser Dios y lo era. Por eso que en Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15, dice la Escritura, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados,
Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Tenemos un enemigo, pero el enemigo no es nuestro amo y no es nuestro Señor. Ahora Cristo es nuestro Señor. Antes éramos esclavos de nuestras concupiscencias, de nuestras pasiones. Y dice la Biblia que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hasta que apareció Cristo, nos alumbró el entendimiento y Él dijo: el control en ti lo tengo yo. Y ahora Cristo es nuestro Señor. Por eso en Santiago 4:7, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Pero en quinto lugar, la paga por el pecado también terminó. En 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice la Biblia: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro mediador. No lo hay. No es la Madre Teresa, no es San Pablo, no es San Agustín, no es María, no es el Papa. Hay un solo mediador entre Dios y nosotros, Jesucristo hombre. No lo hay, solamente Él. En primera de Pedro capítulo 1 versículos 18 y 19 dice: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Qué bueno que la paga por el pecado. Vino otro, derramó su sangre y dijo: pagado. En sexto lugar, ¿qué más terminó? Antes de que Cristo viniera a este mundo, la Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Estábamos separados de Dios y de todo lo que tiene que ver con la ciudadanía del reino de los cielos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Separados de Dios antes de que Cristo viniera a este mundo. Cuando Cristo vino, esa separación que había de la raza humana, del hombre para con Dios, se acabó. Porque Cristo fue el puente que unió al hombre con Dios. Mira lo que dice la Escritura en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 50. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Siempre como que es más fácil romper de abajo arriba. Pero Dios obra siempre de manera que a veces no es fácil comprender. Y simplemente lo que debemos comprender es que la cortina se rompe de arriba a abajo, dando a entender que el poder viene de lo alto. Amén. El velo o la cortina del templo quedó rota. Entonces el hombre tiene ahora acceso directo al lugar santísimo, a la presencia del Señor, por medio de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso es que en el libro de Hebreos, al capítulo 10, versículo 19, dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo.
Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. ¿Lo notas? ¿Te das cuenta? Para entrar a la presencia de Dios no es por nosotros, es por lo que Cristo hizo. Por lo que Cristo hizo en la cruz. Finalmente, en séptimo lugar, el poder del pecado también terminó. Cristo lo clavó en la cruz. Lo clavó en la cruz. El pecado no lo venció. Él crucificó en la cruz a Satanás y al pecado. Y aún faltaba un enemigo, la muerte. Y cuando Cristo resucita, también vence la muerte. Dice la Biblia en Isaías capítulo 53, versículo 4 al 6. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. ¡Qué Dios tan bueno! Toda la iniquidad, el pecado, cayó sobre Jesús. De hecho, cuando Cristo estuvo en la cruz, una de las palabras que Él pronunció y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe por qué dijo esas palabras? Porque el pecado tuyo y mío estaba en la humanidad de Cristo. Y como Dios el Padre no puede estar donde habita el pecado, Dios el Padre se alejó de Él. Para que tú y yo nunca fuésemos separados del Padre. Dice la Escritura, el último texto, 1 de Pedro 2, 24. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. La verdad es que el cristianismo arranca en una persona, empieza cuando estas verdades son reveladas a nuestro entendimiento, a nuestra alma, y comprendemos quién es Jesús. Tú puedes tener una religión, tú puedes saber mucho de religión y hacer buenas obras, pero si no tienes a Cristo, no tienes nada. No tienes nada. Yo oro a Dios que el Señor añada a esta iglesia los que han de ser salvos. Que el Señor revele a tu conciencia quién es Él. Y que tú y yo aprendamos a vivir para Él. Porque al fin y al cabo, no se trata de nosotros, se trata de Cristo y lo que Él hizo a nuestro favor.